Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo vamos a hablar sobre los trastornos del equilibrio ácido-base, y lo que vamos a hacer es memorizarlo. Utilizaremos la mnemotecnia verbal, la mnemotecnia visual y también la lógica. O sea, lo atacaremos de tres maneras. Es un tema importante que crea dificultades y yo creo que lo básico, fijarlo en la memoria, es fundamental. Entonces lo haremos en tres pasos. Primero aprenderemos estas tres cifras: el pH, la presión parcial de dióxido de carbono, y la concentración de bicarbonato en sangre. Son las tres cifras más importantes. Después aprenderemos a diferenciar entre acidosis y alcalosis, y en tercer lugar entre acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria. ¿De acuerdo? Empezaremos por la primera parte, las cifras. Podemos ver que el pH tiene estas cifras, tiene estos valores, 7,35 a 7,45. Entonces, si nos fijamos, la media que nos sale es 7,4 o 7,40, pero bueno, nos fijaremos en el 7,4. Esto es lo que nos aprenderemos. La presión arterial de dióxido de carbono está entre 35 y 45 milímetros de mercurio, que aquí no lo he puesto para simplificar, pero son milímetros de mercurio. Entonces, la media es 40, que es lo que nos memorizaremos. Y en tercer lugar tenemos el bicarbonato, que la concentración está entre 22 y 26 miliequivalentes litro, que no lo he puesto aquí para simplificar, y la media es 24. Entonces, ¿cómo lo memorizamos? Pues yo aquí utilizo una mnemotecnia verbal. Yo lo que me imagino aquí es que los 7 magníficos son unos cuatreros. 7, 4. 7 magníficos son unos cuatreros. ¿Por qué los 7 magníficos? Pues que me acuerdo yo que cuando vi la película hace 30 años, Jules Briner iba sacando pecho, y entonces lo de sacar pecho me recordaba a pecho, lleva una P y una H. Entonces asocié los 7 magníficos a pH. Entonces los 7 son los cuatreros, hice esta asociación arbitraria y 30 años después aún me acuerdo. Claro, cuando esto lo repites y lo ves muchísimas veces ya no te hace falta recordarlo. ¿De acuerdo? 7, 4. 7 magníficos son unos cuatreros. 7,4. Entonces, si nos fijamos aquí, que es 35 y 45, es la misma cifra en el PaCO2. O sea que esto no tiene ningún problema. La presión de dióxido de carbono sería el 40 añadiendo un 0, o es como si aquí hubiéramos puesto un 40. O sea que esto tampoco no tiene mucha dificultad. En este caso, el margen lo hacemos sumando 5, al 40 sería 45, y si le quitamos 5 sería 35, y en este caso, pues lo mismo, 40 menos 5, 35, 40 más 5, 45. Y después nos queda el bicarbonato. El bicarbonato, yo la manera que lo tengo, que lo memoricé, fue simplemente con la palabra bicarbonato. Bi significa 2 y nato me rima con 4. Entonces, al repetirlo esto varias veces, me acordé que es para siempre, que es 24. Entonces, ¿cómo acordarse de que el margen está entre 22 y 26? Porque con este 2. Si le resto 2 a 24, me sale 22, y si le sumo 2 a 24, me sale 26. O sea, el margen es entre 22 y 26. ¿De acuerdo? Te parecerá ridículo, absurdo, pero esto a mí me ha servido para acordarme de ello por más de 30 años. Entonces esto lo repites varias veces, lo repites de memoria y no te olvidas en la vida. ¿De acuerdo? De estas cifras. A continuación pasaremos a la acidosis, a qué significa acidosis y alcalosis. Aquí en el gráfico tenemos las cifras que nos hemos aprendido antes,
Nos acordamos, 7 magníficos son unos cuatreros, 35-45 es fácil acordarse, y el 22-26, bicarbonato, 2, 4, ¿te acuerdas del 24? Menos 2, 22, más 2, 26. Es lo que hemos comentado. Entonces, este gráfico nos sirve para distinguir entre alcalosis y acidosis. Estos dibujitos, es una mnemotecnia visual. El pH está relacionado de forma inversa, es inversamente proporcional a los hidrogeniones que hay en sangre. Es una fórmula que es un logaritmo de 1 entre concentración de hidrogeniones y no vamos a entrar en esto. Es más fácil acordarse de esta manera. Luego, si quieres profundizar, pues lees libros sesudos de bioquímica. Entonces, si vamos a la alcalosis, vemos que aquí en esta especie de palanca, en este columpio, la pelotita que lleva los hidrogeniones baja, y cuando los hidrogeniones bajan, el pH sube. Aquí vemos esta L, que esta L de aquí nos recuerda a levantar, o sea, levanta el pH para arriba, ¿vale? Levantar. Hay gente que lo que se imagina aquí, como si fuera esto, una botita que le pega una patadita a la pelotita del pH y sube para arriba. Me da igual, la cuestión es que alcalosis sube el pH y como está en una palanca baja hacia abajo los hidrogeniones. ¿El pH sube por encima de qué? Pues de 7,4 o, si somos estrictos en el rango de normalidad, 7,45, que es lo que habíamos comentado aquí arriba. En el caso de la acidosis, pues no tiene ningún misterio, es exactamente lo contrario. La D, esta grande aquí, nos recuerda que es descender, es decir, que desciende el pH, la pelotita del pH va bajando hacia abajo, pero en la parte de atrás los hidrogeniones suben para arriba, ¿vale? Son inversamente proporcionales. Con esta imagen, si te la miras, pues te acuerdas. L, alcalosis, la L de levantar, levanta el pH, sube hacia arriba, la acidosis, la D de descender, desciende el pH. ¿De acuerdo? Si esto te lo miras varias veces, lo repites de memoria y ya no te olvidas de la vida. Y a continuación, pues tendremos que distinguir y profundizar un poquito más para ver la lógica de la acidosis y la alcalosis respiratoria y metabólica y cómo se relacionan una con otra. Para aprenderlo vamos a utilizar esta tabla. Aquí tenemos la acidosis y la alcalosis, pero distinguimos entre metabólica y respiratoria. Entonces tenemos 4 opciones. Entonces primero lo aprenderemos con mnemotecnia y después lo que haremos será ya razonar. Lo atacaremos de 2 formas, si nos lo metemos en la memoria. ¿Cómo sé yo si una acidosis o una alcalosis es metabólica o respiratoria? Pues porque miro a la tabla. ¿Y esto qué significa? Pues esto es un acrónimo. Nos servirá para recordar las reglas. Tiene 2 partes. Mi, ro. La M significa metabólico. Y la I significa igual. ¿De acuerdo? Esto quiere decir, si tenemos una acidosis o alcalosis metabólica, el PCO2 y el bicarbonato irán en la misma dirección que el pH, o sea, igual. Y la R y la O significan respiratorio y opuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una acidosis o alcalosis respiratoria, el PCO2 y el bicarbonato irán en dirección opuesta al pH. Entonces, ¿cómo vamos a la tabla? Y aquí lo vemos con claridad. Nos acordamos de esto. Metabólico igual, respiratorio opuesto. ¿Vale? Miro la tabla. Así nos acordamos del acrónimo. Entonces, acidosis. En la acidosis, si nos acordamos de antes, el pH
baja, menos de 7,35. Nos tenemos que acordar las cifras. La acidosis baja. Entonces, si es metabólica, hemos dicho que va igual. Es decir, el PCO2 bajará y el HCO3 bajará. Fácil. La alcalosis metabólica. El pH hemos dicho que sube. ¿Os acordáis de la mnemotecnia? Acidosis descendente, alcalosis, la L, ascendente. Vale, pues en la alcalosis metabólica, lo que hemos dicho antes, la mi de Miro, metabólica igual. Pues si sube el pH, sube el PCO2 y sube el HCO3. Acidosis respiratoria. Acidosis descendente. El pH desciende. Si es respiratoria, hemos dicho que es respiratorio opuesto, la segunda parte del Miro. ¿Vale? Pues si es opuesto, si baja el pH en la respiratoria, aumenta el PCO2 y aumenta el HCO3. ¿De acuerdo? Y en la alcalosis respiratoria, hemos dicho alcalosis sube el pH, y como hemos dicho que en respiratoria es la de Miro, es respiratorio opuesto, desciende el PCO2 y desciende el bicarbonato. ¿De acuerdo? Esto si te lo miras varias veces y luego lo repites de memoria, con que veas el vídeo un par de veces o tres, y luego lo vas repitiendo de memoria un día varias veces y luego al día siguiente y luego al cabo de una semana, esto no lo olvidas en la vida. ¿De acuerdo? Miro, metabólico igual, respiratorio opuesto. ¿Igual y opuesto a qué? Pues al pH. ¿De acuerdo? Aquí todos bajan, todos suben porque es metabólico, y aquí si el pH baja, los otros suben porque es respiratorio, y si aquí sube el pH, los otros bajan porque es respiratorio. O sea, nos lo aprendemos sin entrar en profundidades y razonamientos. Es simplemente puramente memorístico para acordarse. ¿De acuerdo? Si ya sabes los razonamientos, pues mucho mejor, ya lo tienes. Bueno, y ahora que hemos atacado el tema con la mnemotecnia, vamos a ver un poco la lógica que hay detrás de ello y así complementamos el tema. Y después ya podremos profundizar todo lo que queramos. Entonces, lo primero es recordar las cifras de pH. Recordemos las mnemotecnias. pH, la media era 7,4. 7 magníficos son los cuatreros. El PCO2, la media era 40, que del 4 este era fácil memorizarlo. Y el bicarbonato, dijimos bi2, nato 4, porque rima, 24. ¿De acuerdo? Esto es interesante tenerlo siempre en mente, porque si no nos memorizamos las tablas y los razonamientos, pero las cifras hay que saberlas en la práctica clínica. O sea que es importante. Entonces, la fórmula es esta. Esta es la fórmula para entender la lógica de esto. Entonces, el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a la presión parcial de CO2, o estamos hablando de la gasometría arterial, todo el rato. Entonces, el bicarbonato sería la parte básica, alcalina, y el CO2 sería la parte ácida. Entonces, si hemos dicho que cuando el pH sube es alcalosis, ¿os acordáis de la L que se levanta, sube el pH? Alcalosis, pues el bicarbonato es alcalino, es una base y sube el pH. Por eso está arriba, en la parte de arriba de la ecuación. Y el CO2, como es la parte ácida, cuando sube el PCO2, baja el pH, porque ya sabemos que la acidez desciende el pH. ¿Os acordáis de la acidosis? La D desciende. Vamos combinando mnemotecnia y razonamientos. La parte de arriba, el bicarbonato, a veces, bueno, yo me acuerdo del bicarbonato, me acordaba de que era la parte básica porque antes la gente lo tomaba para la acidez de estómago. Entonces, si tomas para neutralizar la acidez de estómago, el bicarbonato debe ser que es básico, que es alcalino.
O sea que eso es fácil acordarse. Como iba diciendo, el bicarbonato es la parte metabólica de la ecuación y el CO2 la parte respiratoria. La parte metabólica, he puesto este dibujito de un riñoncito para acordarnos, porque se reabsorbe, lo controla el riñón, esa parte de la ecuación, con la mayor o menor reabsorción de bicarbonato, aunque también la eliminación de hidrogeniones interviene, pero no nos vamos a meter en estos líos. Y el CO2 lo controla el aparato respiratorio con la mayor o menor hiperventilación. Si ventilamos, respiramos más rápido, eliminamos más CO2 y bajará en la sangre el PCO2. Si respiramos muy lentamente, pues el PCO2 aumenta porque no lo eliminamos. Ya recordemos que es un producto de desecho de la respiración celular, un producto de desecho energético. Vale, pues esto hasta aquí. Entonces, si lo representamos en esta balanza, aquí está, esto sería el pH y nos interesa que sea constante. Entonces, si por lo que sea aumenta el HCO3, aumenta el peso aquí, en este lado de la balanza, claro, el pH aumentará. Entonces nos interesa bajarlo para que se equilibre. ¿Y cómo se equilibra? Aumentando el peso en esta otra parte de la balanza, subiéndose para acá. O sea, se aumenta la base, intenta el cuerpo compensar aumentando el ácido para que se quede equilibrado. Es una aplicación visual de la fórmula que hemos visto antes. Al revés, si se aumentara el PCO2 en el organismo, por otro lado, se intentaría aumentar el HCO3 para compensar. Al aumentar el CO2, el pH sería más ácido y al aumentar el bicarbonato, el pH lo alcalizarías y compensarías. O sea, si sube uno, intenta subir el otro. Si baja uno, pues intenta bajar el otro, ¿vale? Para evitar desequilibrios. Hay de mantenerse siempre en equilibrio esto, ¿de acuerdo? O sea, es una forma gráfica más o menos de visualizarlo. Si lo piensas es muy, muy sencillo. Entonces he hecho aquí otra tabla distinta a la anterior que hemos hecho para memorizar. Recordemos que en la cuestión puramente mnemotécnica utilizamos la mnemotecnia MIRO, que significa metabólico igual, respiratorio opuesto. Si quiero saber la dirección del PCO2 y el bicarbonato, miro la tabla. Si es una acidosis o alcalosis metabólica, irán en igual dirección que el pH, y si es una acidosis o alcalosis respiratoria, en dirección opuesta al pH. ¿De acuerdo? Entonces esta tabla es distinta. Es un poco para razonar un poco lógicamente. Entonces, si tenemos una acidosis metabólica, lo metabólico lo hemos dicho que lo controla el riñón. Entonces, el problema que empezará a haber es que disminuye el bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces, si disminuye el bicarbonato, ¿cómo intentará compensar el cuerpo esto? Disminuyendo el PCO2. ¿De acuerdo? Es lo que habíamos visto en la balanza esta de aquí de la derecha. ¿De acuerdo? El trastorno que se dé una acidosis respiratoria. Pues si es respiratoria, afectará al pulmón, es decir, al CO2. Entonces, si es una acidosis, aumentará respiratoria, aumentará el CO2, presión arterial, presión parcial de CO2, y para compensar el cuerpo, si miramos la balanza de aquí, ¿qué intentará hacer? Aumentar el bicarbonato a nivel renal. ¿De acuerdo? Si es metabólica, se afecta primero el bicarbonato, si es respiratoria, el CO2. Esto es lógico por lo que hemos visto en los dibujitos. Entonces, en el otro sistema se intentará compensar. Ahora bien, si nos acordamos la mnemotecnia MIRO, coincide, sí, porque la acidosis hay una disminución del pH. ¿De acuerdo? Entonces, en la metabólica hemos dicho MI de MIRO, metabólica igual. Pues sí, es igual dirección tanto a nivel respiratorio, a nivel de bicarbonato, como el PCO2. Y en la respiratoria es el RO, respiratoria opuesto, al revés. El pH baja, en cambio estas dos suben.
¿De acuerdo? Si vas mirando el vídeo un par de veces entenderás esto perfectamente, porque es muy fácil. ¿De acuerdo? Entonces, este pH, claro, si realmente se compensara, a lo mejor el pH sería prácticamente normal o estaría en el rango de normalidad acidótico, entre 7,35 y 7,40. ¿De acuerdo? En cambio, en la alcalosis metabólica, ¿qué ocurre? Pues si es metabólica será un problema del riñón. Si es el riñón será en el bicarbonato donde se produzca el problema. Entonces, aumenta el bicarbonato, que es la base. Aquí el problema es este. Entonces, si el problema está en el riñón, ¿dónde se intentará compensar? En el pulmón. Entonces, para compensar, como he visto en la balanza de antes, aumentará la presión arterial de CO2 a nivel de acción en el aparato respiratorio. Si es una alcalosis respiratoria, pues se producirá el problema a nivel pulmonar. Entonces, allí se dará una disminución de la presión arterial de CO2, a nivel pulmonar está el CO2, entonces si disminuye, que es la parte ácida, disminuye, se produce una alcalosis. Recordemos la fórmula que hemos explicado más arriba. Entonces, para compensar, pues será a nivel del riñón. Y disminuirá el bicarbonato a nivel renal, intentará que disminuya el bicarbonato para compensar. ¿De acuerdo? Si miramos la mnemotecnia de Miro, pues también metabólica igual, respiratoria opuesta. Aquí en la alcalosis ya hemos dicho que se aumenta el pH. ¿De acuerdo? Pues si se aumenta el pH, en la metabólica hemos dicho que era igual. Pues sí, es igual en el bicarbonato, igual la dirección de la flecha en el CO2. En la respiratoria, opuesta. Si sube la flecha hacia arriba del pH, baja la del PCO2 y baja la del bicarbonato. O sea, hemos visto lo mismo que la tabla anterior, de otra manera, pero entendiéndolo con lógica. Luego si quieres estudiar las patologías, serán patologías que afectan a nivel respiratorio, a nivel metabólico, y van produciendo esos cambios y se van produciendo esas compensaciones. Entonces el pH será más extremo o menos, incluso estará más o menos normal, según la capacidad de compensación que tenga el organismo. Y bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Es un vídeo un poquito largo, pero yo creo que si lo miras varias veces y repites de memoria los racionamientos y los dibujitos y las mnemotecnias visuales y verbales, esto se queda en la cabeza para siempre y se entiende de una vez. Luego ya puedes profundizar, dar vueltas y vueltas y entenderlo a una profundidad muchísimo mayor. Y yo creo que eso es todo. Si tienes alguna sugerencia me la haces saber, o algún otro tema del que quieras que hable. Recuerda suscribirte si no estás suscrito, hacer clic en me gusta, compartir en redes sociales, y eso es todo. Muchas gracias.